tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan, aquí diariamente te lo contamos. En un día cargado de información, mucha información que tiene que ver con la justicia. Claro, no la misma justicia. Todos vivimos en la República Argentina, pero pareciera que hay provincias como Jujuy, por eso el hashtag de esta noche con el que nos puede acompañar a partir de este momento es Justicia a la Jujeña. Porque allí se ha visto en estos últimos meses cómo a partir de la prisión sin fundamentos de Milagro Sala, cómo el primer acto prácticamente que hace Gerardo Morales por una cuestión de odio desde hace muchos años hacia Milagro Sala, la mete presa. Bueno, ahora han comenzado a desarrollarse los juicios orales y públicos. Hoy se conoció la primera condena contra Milagro Sala por un hecho que hay que destacarlo, es decir, hay que ponerlo, digo, en su justo término. Es una denuncia de Gerardo Morales cuando era senador nacional, por un escrache, por una cuestión política, por unos huevazos que le habrían arrojado Milagro Sala y otros integrantes de la Tupac, según denunció en su momento Gerardo Morales, contra su persona, que no pudo prácticamente comprobarlo, porque el único testigo aportado es actualmente empleado del gobernador Gerardo Morales, denunciado públicamente. Y por eso hoy la justicia a la jujeña la ha condenado a Milagro Sala a 3 años en suspenso, por daño agravado en calidad de instigadora en la causa por la agresión a Gerardo Morales cuando era senador, y la absolvió por las amenazas. Recordemos también que aquí hubo testigos en este juicio que declararon que nunca la habían visto a Milagro Sala presente en esa agresión. Por eso la justicia jujeña la considera como instigadora. Presume la justicia jujeña que detrás de todo eso estaba Milagro Sala. Reitero, en un ataque a huevazo. Que otros dirigentes políticos, esto viene bien recordar en la República Argentina. Yo digo, hay que tener memoria diaria. Las cuestiones hay que clarificarlas diariamente para ver cómo la justicia tiene doble vara en nuestro país. Porque no es el único dirigente político en la Argentina que recibió algún huevazo o alguna agresión de este tipo. Obviamente que las agresiones hay que condenarlas siempre, pero también hay que ver en qué contexto se dan. Recordemos los huevazos y las agresiones físicas contra Agustín Rossi cuando era presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria en su ciudad, en Rosario, en pleno debate, en pleno efervescencia de la 125. ¿Hubo alguna condena? Que yo sepa, no. Recordemos aquella vieja agresión contra la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando las huestes de Barrio Nuevo, en Catamarca, le tiraron huevazos más que una docena. ¿Hubo alguna condena? Creo que no. Por eso digo, las cuestiones de la política y de los políticos a veces hay que ponerlas en un contexto y también ver cómo la justicia tiene una doble vara. En un extremo vamos a hablar de eso, enseguidita nos vamos a ir a Jujuy para hablar con el abogado, con uno de los abogados defensores de Milagro Sala. En el otro extremo también vamos a estar hablando esta noche de otra persona que se ha hablado mucho en los últimos años en la República Argentina, a la que en todo momento se la presentó como el autor intelectual de aquel tremendo triple crimen de General Rodríguez, Iber Pérez Corradi. Que recordemos también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando lo trajo a Pérez Corradi, que estaba prófugo de la justicia argentina en Paraguay, lo trajo en medio de un show espectacular, y lo primero que dijo la ministra, bueno, yo que Aníbal Fernández estaría preocupada,
porque había toda una operación, ¿se acuerda? El año pasado montada contra el entonces candidato a gobernador, que se lo relacionaba a Pérez Corradi como el autor intelectual del triple crimen y a Aníbal Fernández como prácticamente el instigador. Hoy la justicia, la doctora María Romilda Servini de Cubría, después de horas de tomarle declaración, le decretó la falta de mérito a Iber Pérez Corradi. La justicia no encontró pruebas después de las operaciones que se mostraron, porque fue una de las figuras, los que sí están condenados, que esto también hay que decirlo, los que sí están condenados por el triple crimen de General Rodríguez son los hermanos Lanata y los Esquilazi, que se convirtieron en estrellas, en vedette de cierto sector del periodismo argentino. Son delincuentes que están condenados por la justicia argentina. Pero, sin embargo, algunos medios los tomaron como palabra santa. Son delincuentes que están condenados por la justicia argentina, condenados con condena firme. Esos sí están con condena firme. Esos sí son autores del triple crimen de General Rodríguez. Pero yo digo, hay que tener presente estas cuestiones cuando se arman relatos que se caen. Porque la justicia, ¿qué pasó? No encontró pruebas. Cuando desde el poder político se decía una cosa, la justicia, como tiene que ser, porque si no tiene pruebas, ¿cómo va a condenar a una persona? Lo que pasa es que hay cierto sector mediático y político de la Argentina que quiere que en esta Argentina se condene sin pruebas. Se condene porque algún sector mediático o político lo ordena de esa forma. Entonces, viene bien que a veces cierto sector de la justicia ponga las cosas en su lugar. Y obviamente que la verdad, Pérez Corradi tendrá que dar ahora explicaciones también por el tráfico de efedrina y es bueno que las dé. Pero en este caso, reitero, tanto se habló, relatos que se armaron, un gobierno y una ministra que lo puso allí en una cuestión eminentemente política, hoy la justicia le dicta la falta de mérito. Pero nos vamos a Jujuy ya, porque es una de las noticias del día y estamos en comunicación con el doctor Luis Paz, uno de los abogados defensores de Milagro Sala. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿qué primera consideración realiza del fallo que ha dictado contra Milagro Sala el Tribunal Oral de Jujuy? Sin conocer los fundamentos, Gustavo, consideramos con el resto de los compañeros abogados del equipo que es un fallo vergonzoso y digno de una justicia federal cooptada por el poder político en la provincia de Jujuy. Como nosotros no teníamos memoria por esta geografía, de la misma manera que está cooptada la justicia ordinaria, ¿no? Recordemos el hecho, doctor, que es muy importante, denunciado cuando Gerardo Morales era senador. Ciertamente en octubre del año 2009 un grupo de organizaciones sociales que no pertenecían a la red de organizaciones sociales, no se había conformado este espacio colectivo todavía, fueron a reclamar al entonces senador Gerardo Morales y a un grupo de funcionarios de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, por planes y por incumplimientos que se habían comprometido en su momento. Luego de un año de esta situación aparecen dos testigos convocados por el doctor Rivas, que en ese momento era apoderado de Gerardo Morales, y estos testigos son los únicos durante todo el proceso que duró más de 7 años y en esta causa que endilgan a Milagro como partícipe, como instigadora del escrache. Ciertamente en esta misma audiencia se pudo demostrar que este testigo arellano es empleado de Gerardo Morales en la contaduría de la provincia de Jujuy y ha quedado desvirtuado, digamos, en ese sentido ese testimonio. No obstante, te digo, sin conocer los fundamentos de la
de la sentencia, creemos que es un fallo vergonzante y deja muy mal parada la justicia federal en su conjunto, ¿no? Aparte hay que recordar, doctor Paz, que el propio ex titular de la AGN, el doctor Despuy, cuando declaró en el juicio, dijo que no estaba presente Milagro Sala en ese acto, ¿no? No solamente Leandro Despuy manifestó lo que vos estás comentando, Gustavo, sino también el auditor Nieva confirmó lo que vos estás diciendo. El ahora director del ENACOM, Giubergia, también confirmó lo que vos estás diciendo. Y han transcurrido más de 28 testigos durante estas audiencias. Ninguno vio a Milagro, ninguno vio a la Tupac Amaru participar de este evento. Te reitero, solamente 2 testigos que aparecieron un año después en esta causa. Uno de los testigos empleado de Gerardo Morales. ¿Qué quiero decirte con esto, Gustavo? La persecución hacia las organizaciones sociales y particularmente hacia Milagro Sala tiene esta connotación en este momento político, puesto que necesitaban una condena. La justicia provincial de Jujuy no tiene elementos para tenerla más tiempo detenida a Milagro Sala, no tiene elementos para esta prisión preventiva, se le han violado los fueros y necesitaban la condena por parte de la justicia federal. Bueno, la justicia federal le ha regalado a Gerardo Morales esta condena. Claro, ahora lo peligroso, escuchándolo atentamente a usted y el desarrollo del juicio, es que los testigos que desfilaban iban, digamos, haciendo caer ese supuesto acto de instigadora que presume el tribunal estaba Milagro Sala. Ahora, al ser 3 años en suspenso, ¿cómo queda? ¿No tendría que estar en libertad Milagro Sala? No, hay que recordar que Milagro está detenida preventivamente por orden de jueces en la provincia de Jujuy, en los tribunales ordinarios. Esta causa no la tenía detenida Milagro, pero esta condena en suspenso dictada por el Tribunal Oral Federal número 1, lo que hace es, te reitero, darle un obsequio a Gerardo Morales, puesto que 2 de estos 3 jueces fueron propuestos por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, y siendo el senador Morales en su momento presidente de la Comisión de Designación en la Cámara de Senadores de la República Argentina. ¿Ustedes qué van a hacer como defensa? Obviamente van a apelar. Vamos a esperar el 3 de febrero que se van a conocer los fundamentos de la resolución y vamos a apelar la condena claramente. ¿Y los otros juicios, las otras causas, tienen alguna fecha o se van dilatando en el tiempo? Conocimos en el día de ayer el requerimiento de elevación a juicio de la causa por asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado, conocida como mega causa acá en la provincia de Jujuy. Fuimos notificados los abogados en el día de ayer. Milagro todavía no está notificada de este requerimiento, pero bueno, nosotros creemos que estos expedientes también van a tener mucha dilación en el tiempo y van a seguir demorando las elevaciones a juicio. No obstante, que nosotros queremos ir a juicio en esos expedientes también, porque yo quiero verlo a los denunciantes de Milagro Sala y al resto de los cooperativistas sentados delante de un tribunal y sosteniendo las mentiras que la tienen detenida Milagro, ¿no? Claro. Buenas noches, doctor. Yo le quería preguntar sobre los otros 2 condenados, porque hoy también lo que es interesante, o por lo menos lo que hay que destacar, es que la justicia de Jujuy dejó un precedente complicado para la protesta social, porque también condenó a 2 personas más con Milagro Sala. Y también le quería preguntar cuáles son las instancias superiores, porque si su apelación va a ser al Tribunal Superior de Justicia, que fue conformado por Morales, la verdad no hay que ser demasiado optimista. ¿Y cuál es la instancia posterior? La condena contra Milagro, contra Graciela López y Gustavo Salvatierra es claramente una condena contra la protesta social. Este antecedente es tremendamente peligroso para la democracia en la República Argentina. Se han violado y no se han respetado los estándares internacionales respecto de la posibilidad de la protesta pública y pacífica como la que se llevó adelante. Pero te corrijo una cosa, la apelación a la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Oral en este momento va a ir a la Cámara de Casación Penal. ¿Y después al Tribunal Superior? ¿O tampoco? Y después iría a la Corte. Claro, Claro. a la Corte Nacional. Bueno, Este expediente se tramitó en la Justicia Federal en la provincia de Jujuy.
Doctor Paz, le agradezco desde Jujuy esta comunicación con Minuto 1. Muchísimas gracias, Gustavo, y buenas noches. Bueno, muchas gracias. El doctor Luis Paz, uno de los abogados defensores del equipo de Milagro Sala, reiteramos entonces esta condena en suspenso a 3 años por daño agravado en calidad de instigadora, cuando los testigos mismos desmintieron haberla visto o que ella haya estado presente en esa agresión a Gerardo Morales cuando era senador. Otro tema, hoy en Villa Traful, la camioneta que transportaba al presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió piedrazos, rompieron 2 vidrios de esa camioneta que era del municipio de Villa Traful. El presidente, recordemos, está de vacaciones en Villa La Angostura, hoy se había trasladado hacia esa pequeña localidad. Y según la investigación que ahora está en marcha, donde hay detenidos y donde se busca a otros, serían integrantes de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que estaban realizando una protesta frente a los despidos del gobierno nacional ante la presencia del presidente en ese lugar. Recordemos ya que el presidente había suspendido meses atrás una visita a Neuquén por justamente una protesta que habían montado los dirigentes de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Después de este hecho, se conoció esta tarde un video donde justamente los trabajadores que estaban protestantes fueron dispersados por la policía. Han denunciado los trabajadores de ATE la represión contra los trabajadores. Produjo esto. Los dirigentes de ATE están negando que ellos hayan sido los autores de los piedrazos contra la camioneta que transportaba, una Sprinter del municipio de Villa Traful, que transportaba al presidente de la Nación. Una vez más también lo que se ha puesto hoy, que todos los medios han tomado en cuenta, es la seguridad en torno al presidente de la Nación. Porque recordemos que hubo un episodio también pasado en Mar del Plata, que lo investiga la justicia, pero que no llegó todavía a nada. Ahora hay un fiscal que está actuando en Villa Traful y que en su momento la ministra de Seguridad había hablado de una camioneta blindada para los traslados del presidente de la Nación. En este caso, no hubo vehículos oficiales. Era reiteramos, una camioneta Sprinter la que estamos mostrando, del municipio de Villa Traful. Por eso lo que se está cuestionando también son los mecanismos de seguridad que rodean al presidente de la Nación. Uno sabe, desde el retorno de la democracia a la fecha, los traslados de un presidente siempre están precedidos de una avanzada, de todo un operativo de seguridad que se monta, o de los vehículos especiales. En torno a la seguridad y en torno a esta camioneta que la Secretaría General de la Presidencia estaría blindando, lo que se ha podido saber es que la empresa que está encargada del blindaje es Star Motors de Rosario. Es una Mercedes-Benz Vito, el nivel de blindaje es RB4, es el más alto nivel de blindaje. Hoy el secretario general de la Presidencia, según marca clarín.com, Fernando de Andrés, dijo que estaría suspendido el trabajo del blindaje de la camioneta por un tema presupuestario. Ahora, la verdad, usted me ha escuchado a mí siempre, sea quien sea el presidente, en materia de seguridad no se pueden estar escamoteando precios. Es el presidente de la República. Por eso también yo muchas veces me he manifestado cuando el presidente viaja en una línea aérea que no están dadas muchas veces las condiciones para la seguridad. Es el presidente de la República
y tiene que estar rodeado de las máximas medidas de seguridad. Y realmente ahí hay que, bueno, si el presidente para su seguridad necesita de un auto blindado, debe ser utilizado un auto blindado. Gato. Nuevamente lo que aquí se cuestionaba es el mecanismo que rodea, que es la seguridad depende de la casa militar. Buenas Sí, noches. buenas noches, Buenas noches, sí. Esto que estén yendo y viniendo con blindajes de parte de los vehículos del presidente no tiene que ver con escamotear gastos, tiene que ver con que ahí también transitan un conflicto de intereses importante. La empresa Strong, que es de la propiedad del grupo Dietrich, de la familia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ha blindado muchos de los patrulleros y vehículos de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad y de la Policía bonaerense. Probablemente no quieran que aparezca también blindando la camioneta del pero presidente. ahora esto es una empresa de Rosario. Por eso, está. pero en las licitaciones, siendo tan pocas las empresas que hay, Sí. siempre surge la sospecha de que hay una que se está quedando con muchos blindajes y por eso me imagino que De Andrés debe estar cuidando que eso no ocurra. De todas maneras, como vos decís, Bueno, es todos la los seguridad del presidente. Claro, todos los presidentes. El Obama presidente- cuando vino acá vino en una especie Bueno, de tanque de guerra. Bueno, todo, pero aparte el presidente para un traslado no se puede estar trasladando, además en un vehículo prestado de un municipio, con todo respeto al municipio, pero que no hay que ver qué mecanismos de seguridad, reitero, es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Requiere mínimos, máximos, pero elementos de seguridad. Por eso se está cuestionando también el papel de la seguridad y de la casa militar, que es la que se ocupa de estos traslados, ¿no? La ministra Patricia Bullrich, cuando hace unos meses atrás se refería, ella fue la que dio la noticia sobre el blindaje de una camioneta, decía lo siguiente. Macri va a empezar a viajar con una camioneta blindada. El presidente no tenía auto blindado, ahora va a tener, pero digamos, esto ya se había decidido hace tiempo. No es una decisión de ayer, no es una decisión derivada de ayer, es una decisión de un protocolo que tiene que tener el presidente y que bueno, que no había, digamos, no tenía una camioneta y entonces hubo que hacerla y lleva su tiempo y entonces se van a, no es que se van a reforzar, sino que se va a llevar adelante un protocolo como está escrito en la Casa Militar. Bueno, pasaron muchos meses desde que la ministra Patricia Bullrich dijo esto. Aparentemente el protocolo de la Casa Militar no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Tampoco no se sabe porque hoy solamente hubo un comunicado muy corto diciendo que el presidente iba a cumplir su agenda, si esto estaba previsto con anterioridad o si el presidente, que está de descanso, lo decidió sobre la marcha. Pero bueno, una vez más se pone el foco en la Casa Militar, que es la encargada de la seguridad del presidente de la Nación. Y reitero lo que decía anteriormente, según lo que publica Clarín.com, que habría obtenido las declaraciones del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, el blindaje de la camioneta estaría suspendido por temas presupuestarios. Ahora, se veían estas imágenes de los dirigentes de ATE aquí cuando después de producido el hecho la policía los dispersa a través de la represión y el máximo representante de ATE en Neuquén es Carlos Quinticreo, que no estaba presente allí, pero llamativamente, lo primero que hizo hoy también Clarín.com fue publicar esta imagen, mire, de Carlos Quinticreo. Esta imagen. Con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y decía Clarín.com, Quinticreo que tiene numerosas fotos con Cristina Kirchner. Tal vez la quieran acusar de instigadora. Como ocurrió con Milagro. Claro, de instigadora de este hecho. La verdad que algún sector del periodismo, bueno. Bueno, Quinticreo, si no estuvo ahí, igual le pueden caber 3 años de pena. Claro, con Sí, el por eso. antecedente de Milagro Sala. Y tal vez Y también a la presidenta, a la expresidenta. A la expresidenta también, según lo que dice Clarín.com, ¿no? Que dice que tiene muchas fotos, Quinticreo, con la expresidenta.
Bueno, pasamos al otro tema porque ahora también enseguida ya nos vamos a meter en el debate. La economía que se viene, la economía en la etapa Duhovne, que todo parece indicar, no hay fecha, pero va a asumir el próximo 9 de enero. Está el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, está el diputado nacional de Cambiemos Daniel Lipovetsky, está José Urtubey, que es dirigente, y está Arnaldo Bocco, también economista, ¿no? Hoy hubo reunión, Gato. Sí, ahora después le vamos a comentar, enseguida lo vamos bien. a comentar. Quería decirle, lo habíamos comentado, también otra noticia que la justicia ha producido esta tarde, la jueza federal María Romilda Servine Cubría, que venía investigando a Iber Pérez Corradi como supuesto autor ideológico del triple crimen de General Rodríguez, ha determinado la falta de mérito. No ha encontrado pruebas para condenarlo como autor ideológico de ese triple crimen de General Rodríguez. Acá también lo vamos a recordar. Cuando lo trajeron de Paraguay para que estaba prófugo de la justicia argentina, la ministra Patricia Bullrich dijo sobre Iber Pérez Corradi: Bueno, Pérez Corradi tiene perpetua. Con lo cual, si quiere pasar su vida preso, ya la condena la tiene. Si quiere colaborar con la justicia y decir quiénes son los que estaban arriba de él, que permitieron la entrada de la efedrina a la Argentina, tendrá esa posibilidad. Y eso significará una negociación con la justicia. Nosotros creemos que Pérez Corradi tiene cosas para decir. Y lo ha insinuado. Así que esperemos que esa insinuación pase a ser información. Bueno, había que recordar que no tenía condena perpetua, como decía la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que parece que la información que tenía, según la jueza federal María Romilda Servine Cubría, no tenía ningún elemento, porque recordemos también en un momento que cuando pasaron horas, ¿se acuerda? Muchas horas de a ver si por favor me pueden arreglar el retorno del control. Muchas horas pasaron de Pérez Corradi con la jueza Servine Cubría declarando, hasta que en un momento la propia jueza se aclaró porque dijo: si tiene algo importante que decir, lo va a tener que decir, porque finalmente no encontró ningún elemento. Y lo último, antes de ir también a la información que tiene Berco sobre la cumbre del ministro saliente de Economía con el ministro entrante. La diputada nacional Elisa Carrió arremetió hoy duramente, nuevamente, contra el titular de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en dos puntas, en dos direcciones. Una donde directamente está pidiendo, ayer hizo la diputada una presentación ante la justicia, que hoy aparece, si lo podemos ver, en Nación. Carrió apunta contra Lorenzetti, lo vincula con el sospechoso intercambio de cheques con clubes de fútbol, y ha pedido a la jueza federal María Romilda Servine Cubría, que está investigando todo el tema de la AFA, que analice la relación de Ricardo Lorenzetti con la cooperativa Pyme Rural. Sospechoso intercambio de cheques con clubes de fútbol. ¿Qué es lo que está investigando Servine Cubría, Mariano? Esta es una práctica habitual, Gato, en el fútbol, que es cuando les pagan, el gobierno les pagaba con cheques diferidos a 30, 60 o 90 días, los que hacían los clubes que necesitaban del dinero, del efectivo, iban a diferentes cuevas, a diferentes cooperativas o a diferentes lugares para cambiarlos, para descontar los cheques. Entonces así se hacían del efectivo, y después cuando les pagaban, estas compañías les retenían algún dinero. Lo que dice Carrió es que Lorenzetti forma parte de Pyme Rural y lo vincula a tres clubes: a Sportivo Ben-Hur, Atlético 9 de Julio y Sportivo Belgrano, que son clubes de poca monta, son clubes que juegan en el Federal B y en el Federal A. Son todos de Rafaela, todos sabemos que Lorenzetti es de Rafaela, así que bueno, habrá que ver hacia dónde camina esta nueva denuncia de la diputada Carrió. Y el otro, usted sabe que el 11 de noviembre pasado, el presidente de la Corte, estando en su ciudad natal, Rafaela, tuvo un accidente automovilístico. En las últimas horas falleció el motociclista que chocó contra el auto de Lorenzetti. Hoy llamó mucho la atención este tuit de la diputada Elisa Carrió.
El chico que embistió Lorenzetti murió. Es deber de la justicia investigar en qué estado conducía. Lorenzetti, ¿no? Lo sabe todo Rafaela, pero le tienen terror. No se puede sembrar La sospechas diputada permanentemente, ¿no, Carrió, Gato? la diputada Carrió, que dispara una vez más en dos direcciones hoy contra el presidente de la Corte. Recordemos que hace poco, en un reportaje, dijo que le había dado tiempo al presidente en la relación con Lorenzetti, pero que ella mantenía el pedido de juicio político que iba a hacer oportunamente contra el titular de la Corte. Parece que el tiempo que le había dado a Macri en la relación con Lorenzetti ha terminado, porque arremetió antes que empiece la feria judicial, nuevamente Carrió contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Gato, Sí. coincidimos que no, el tuit es desafortunado, ¿no? Porque no se puede sospechar permanentemente y tirar todo el tiempo sospechas sobre una persona. No sé, por lo menos esta es mi opinión. ¿Vos qué decís? No, la investigación judicial que se había hecho aparentemente Por eso no en decía nada. Rafaela era que el motociclista Venía había a alta embestido velocidad. por eso digo que llama la atención este tuit que hoy sacó un poco enigmático la diputada Carrió. Bueno, vamos a ver con la información económica del día, la Sí. cumbre en el Ministerio de Economía. Primero la reunión que mantuvieron en el despacho de Pratgay por unas horas nomás, va a seguir siendo su despacho. El ministro de Hacienda recibió a quien será su sucesor, o más bien el sucesor de uno de los pedazos en los cuales se divide ahora el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Nicolás Dujovne, ahí lo tienen, para los que no lo conocen, para los que no lo vieron en el canal de la competencia, está ahí frente al ministro saliente en este despacho que, por lo que me dicen a mí, va a ocupar en realidad el otro ministro, Totó Caputo, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, que ya venía trabajando como secretario de Finanzas y que ahora va a ser ¿Qué tienen que ministro. encontrar nuevo despacho o van a hacer una división ahí con Un Durlock. un Durlock Claro, en el sí. medio, un despacho para cada uno? Ya lo dijimos ayer, los dos ministerios que se crean son muy disímiles. El de Finanzas tiene 150 personas nada más, son técnicos que se ocupan de tomar deuda. En el de Dujovne quedan los otros 3.500 empleados tradicionales del Ministerio de Economía, que ahora van a ser del Ministerio de Hacienda. Pero hablaron de circunstancias, no van a ser las mismas las funciones que tenga Dujovne que las que quiso tener Pratgay. Pratgay hizo ayer el anuncio del blanqueo de capitales, un anuncio que presentó como muy exitoso, y con eso se despidió. La información que yo tengo, Gato, es que Pratgay es ministro hasta el viernes nada más. No va a ser ni un día de 2017 ministro ni va a tomar ninguna decisión más, cosa lógica dado que ya fue anunciado su reemplazo. Falta definir la forma en la que asumirían sin que el presidente tenga que volver para ponerlos en funciones a Buenos Aires. Quedará Caputo a cargo. Insisto. Lo más probable. Sí, pero es secretario. Claro. Hay cosas que necesitan la firma de un ministro. Nadie se va a morir por estar una semana sin ministro, pero es una semana que hay de ventana en este aspecto. Bien. Por ahí anda mejor incluso. La realidad es que desde el viernes Pratgay no es más ministro de Economía y eso Bueno. es lo que quedó hoy como certeza. También hay algunos nombres que a Dujovne le vetaron como colaboradores. Eso está en plena negociación. ¿Quiénes son los que lo van a acompañar como secretario? Datos de la industria y de la construcción hoy también, nuevamente para abajo. Datos nuevamente para abajo, verdaderamente en retroceso, Gato. Noviembre la industria tuvo un desempeño un 4,1% menor que en noviembre del año pasado. Y en el acumulado, apenas a un mes de cerrar el año, el indicador, el estimador mensual industrial del INDEC da una caída del 4,9%. El otro sector que más empleo genera en la economía, junto con la industria y junto con el comercio, la construcción también tuvo, según el INDEC, esto es dato oficial de hoy, 9,4% de caída, 13,1% es lo que acumula. Esta no es la peor caída del año, tuvo a mitad de año peores caídas, pero en diciembre no ayuda a la obra pública, que no terminó de despegar, por eso lo echaron al secretario de Obras Públicas, lo están por echar a Daniel Chaín, y las perspectivas de construcción, también de permisos de construcción privada para los próximos meses, los empresarios que releva el INDEC dijeron que están un 20% abajo de un año atrás.
Bueno, muy bien. Juan Manuel Medina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una reflexión primero por lo de Milagro Sala, lo que veíamos recién, el abogado, lo que denuncian, que es un fallo vergonzoso y bochornoso. Sí, yo no soy de hablar de temas judiciales, no es mi especialidad, ni creo que los políticos debamos determinarnos ese tipo de cuestiones, pero tengo que coincidir absolutamente con lo que planteaba el abogado. Es una vergüenza. Digamos, es un hecho que corona una serie de vergüenzas que venimos previamente, de la detención injusta e ilegal que tuvo a principios de año hasta este hecho de hoy. De lo que vos decías, decía el abogado, hay varias cuestiones más para recordar. Ese único testigo no es simplemente que no es válido porque trabaja para el gobierno, sino porque él dijo bajo juramento que no trabajaba para el gobierno. La única especie de prueba, exactamente, y un hecho como este. O sea, se la ha condenado por haber participado, un hecho que nadie dice que participó y donde no hay una sola prueba que diga que tuvo que ver con ese tema. O sea, es un hecho realmente que termina de coronar un tema donde estoy seguro que el gobierno argentino está pagando un costo muy alto. Vino el primer ministro de Canadá a la Argentina y lo planteó en la conferencia de prensa. La OEA, la ONU, etcétera, etcétera, me parece que lo que está pasando con Milagro Sala está pasando cualquier límite. Diputado, la verdad, se fueron cayendo todas las pruebas durante el juicio por este hecho, digo. Es como que la justicia en Jujuy funciona de acuerdo a lo que va dictando el gobernador Morales. Primero aclaremos que la justicia federal, no es la justicia provincial, y jueces que lo propuso el poder ejecutivo anterior al gobernador Morales. Pero más allá de eso, hay que leer los fundamentos del fallo, que todavía no están. Sí creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la protesta social, otra cosa es la agresión. Acá hubo agresión, por supuesto que hay que ver por qué se la consideró a Milagro Sala, eso no, habrá que ver los fundamentos. Pero lo que hay que, en primer lugar, separar las dos cosas. La protesta social no es agresión, y eso me parece que tiene que quedar claro, no solamente con lo que pasó en Jujuy con el senador Morales en su momento, sino también con lo que pasó hoy con el presidente de la Nación. Me parece que hay que repudiarlo, y es un delito y tiene que ser condenado quien esté involucrado con eso. Insisto, con el caso Milagro Sala, en este caso del fallo, habrá que ver por qué los jueces consideraron que Milagro Sala fue instigadora. Y usted, que fue jefe de gabinete, que tuvo funciones, digo, ¿está fallando, cree, la seguridad en torno al presidente por este hecho de hoy, lo que había ocurrido en Mar del Plata? Yo lo que diría, bueno, coincidiendo en este punto sí con el diputado, que obviamente hay que repudiar muy fuertemente lo que ocurrió y sobre todo buscar a los culpables y sean sancionados, ¿no? No es un hecho menor, es un hecho muy grave, es un hecho contra el presidente. Sí, porque argentinos. Eso rompió un vidrio, pero puede haber agredido físicamente al presidente. Obvio que hay que entender que en la política estas cuestiones no pueden ocurrir. Exactamente. Sin ninguna duda, como hechos. Exactamente. Y sea quien sea el presidente, ¿no? Sea quien sea el presidente y sea quien sean los culpables del piedrazo, siempre hay que repudiarlo. Claramente, ¿no? ¿Está fallando, cree usted, la seguridad en torno al presidente? ¿Hay que replantear cuestiones? Hay que ser muy cuidadoso. Me parece que hay que cuidar al presidente, y para eso hay que ajustar estas cosas. Insisto, en primer lugar hay que mostrarse muy duro con los que son los responsables, y esto creo que la justicia tiene que ir con todo contra los que son los responsables, con quienes son los instigadores. Si acá había gente de ATE, que no lo sabemos, por supuesto, incluso hay que ver si eran empleados públicos, también tiene que tener una sanción, no solamente desde el punto de vista penal, sino también en mi caso me parece que deberían ser exonerados de la administración pública. Pero más allá de eso, creo que hay que ajustar la seguridad del presidente, porque estas cosas no pueden volver a ocurrir. Ahora, es importante también el punto, Daniel, que usted estaba marcando, ¿no? Hay que separar las dos cuestiones, porque si no pareciera, o algunos puede decir, están protestando contra el presidente, hay que prohibir también las protestas contra el presidente, ¿no? Una cosa es la protesta y otra cosa es la violencia y la agresión. Son dos cosas distintas. La protesta es un derecho constitucional y es válido que se haga, sea contra quien sea contra el presidente, contra un dirigente de la oposición, lo que sea. Lo que no se puede admitir de ninguna manera es la agresión y la violencia. En este caso ni en ningún otro. Hay que repudiar todos los casos, incluido, por ejemplo, como nosotros en la Cámara de Diputados apoyamos y votamos una resolución repudiando la agresión contra la diputada Mayra Mendoza en Jujuy. También la repudiamos. Me parece que hay que ser muy firme contra esto por la historia de nuestro país. Hay que ser claro, no hay que permitir ningún tipo de violencia. Y lo peligroso igual del hecho que hablamos de Jujuy es que si este fuera un hecho más, un hecho aislado, sin una cuestión. El problema es que venimos hace muchos meses con un conjunto de hechos muy complicados. Y reitero, no lo hicimos simplemente nosotros, no lo hizo simplemente un sector político argentino.
la comunidad internacional está viendo Claro. esto con enorme preocupación, y la verdad que uno cuando va siguiendo estas cosas, por lo que va conociendo, lo que va viendo... Ahora, ¿usted sinceramente, coincide, no hay- senador, como que se le ha querido poner a Milagros Sala, decir, miren lo que les puede pasar a aquellos que llevan adelante alguna acción de tipo social o de cierto tipo de movimientos? Yo lo que sé que este tipo de precedentes no pueden aceptarse en la Argentina. Yo escucho un montón de personas que dicen, bueno, pero las cosas que puede haber hecho son cuestiones absolutamente distintas. Lo que no podemos tolerar en la Argentina es que alguien sea por una cuestión política detenido. Y esto ocurrió a principio de año, y de ahí en adelante hemos venido una y otra vez viendo los mismos hechos. Y me parece que esta cuestión es la que nos tiene que preocupar a todos, más allá de cada resolución puntual, porque muchos argentinos no saben, pero Milagros Sala estaba preso por un hecho distinto al que hoy fue Claro, juzgada. totalmente. Muchos creían que Exacto, ese bueno, juicio exacto, en realidad entró ya, independientemente de lo que ocurrió con este juicio, se lo condenaba a 100 años o se la absolvía, ella iba a seguir, Claro. iba a estar presa por un delito distinto a este. Bueno, y ese es justamente lo que no hay forma de justificarlo. Y acá ¿no? también y lo vamos a relacionarlo porque son dos temas hoy de la justicia, y aprovecho que hay dos dirigentes políticos aquí, porque a mí me parece que hoy lo que da este fallo de la jueza Romilda Servini diciendo falta de mérito para Iber Pérez Corradi, cuando Iber Pérez Corradi se lo utilizó muchas veces en un relato del gobierno. Bueno, le hicieron una campaña a Aníbal Fernández donde lo ponían como que era también parte La morsa. sí, La morsa. parte de la morsa, digo, ¿esto no es peligroso, digo, cuando la política utiliza, se cae ahora? Formó parte de un relato, se cae, digo, falta de mérito. Siempre cuando la política recurre a utilizar la justicia, judicializa la política en la inversa, eso es malo para todos, eso no hay ninguna duda, y creo que por eso tenemos que hacer todos un esfuerzo para dejar a los periodistas investigar, a la justicia investigar, y nosotros los dirigentes políticos dedicarnos a las cuestiones para las que estamos, ¿no? ¿No ha habido exceso de judicialización de la política en este año? No, creo que es una práctica que se viene haciendo hace muchos años y que creo que hay que corregirla, por supuesto, pero no nos olvidemos de que durante mucho tiempo se hizo política con el procesamiento del actual presidente Mauricio Macri con el tema de las escuchas. Por lo tanto, me parece que no es de ahora este tema, que coincido que realmente no es la manera de hacer política. La política hay que hacerla, digamos, haciendo política, debatiendo ideas, como lo hemos hecho este año en el Congreso, pero no a través de la judicialización de la política. Más allá de esto, recordemos que Pérez Corradi, más allá del triple crimen, está investigado por el tema Por el de la tema de importación de la efedrina, Está que es detenido. un delito, está detenido por detenido por la eso, efedrina. y que realmente es un delito muy grave porque tiene que ver con el narcotráfico. Por Por lo supuesto. tanto, me parece que hay que separar Está bien, pero una las cosa- dos cuestiones. La otra cuestión era el asesinato de 3 personas. Esto, el No, tráfico bueno, de efedrina es gravísimo. Es gravísimo. estamos Igual son dos delitos, Por eso, digamos. son dos delitos graves. Una cosa es cuando uno judicializa la política, otra cosa es cuando estamos en presencia de un delincuente. Claro. Yo creo que posiblemente Iván Pérez Corradi, por todo lo que están dadas las situaciones, es posiblemente un Hay delincuente sospecha. involucrado con una causa tan grave como el tema del narcotráfico. Respecto al tema del Milagros Sala, déjame agregar una cosa. Nosotros, una cuestión. Hay muchos delitos en los cuales está acusada Milagros Sala, no es solamente este, por eso hay una condena por un lado, está detenida por otro delito. Nosotros recibimos en la Cámara de Diputados a montón de víctimas que la denuncian a Milagros Sala por haber sido, digamos, por violación de los derechos humanos. Se sostiene en Jujuy de dirigentes políticos muy importantes que no son de nuestro espacio político, como por ejemplo el Perro Santillán, que realmente ha hecho denuncias muy graves contra Milagros Sala. Por lo tanto, lo que hay que pedir es que la justicia investigue, y la que tiene que investigar es la justicia de Jujuy, Claro, que acá en lo que realidad se está fue conformada por el gobierno anterior, no por Claro. nuestro gobierno, no por el gobierno de Morales. Bueno, Gobernador Gerardo Morales cambió la justicia, ¿no? En Jujuy. Cambió el Supremo Tribunal, pero los jueces en primera instancia Nada y en más y segunda nada menos. instancia no. ¿Eh? Nada Son los más y mismos. nada Sí, menos. claro, puso dos Pero lo del radicales. Tribunal Superior, lo de los primeras instancias son los mismos que estaban antes. Pero digo, a mí me parece también que hay que investigar todo. El problema es cuando se está prejuzgando políticamente y se la tiene presa. Claro, no solo aparentemente, prejuzgando, acá estamos hablando que está detenida. detenida, Sí, exactamente. la detención y las prisiones grave. preventivas, como lo dijo ayer el juez Ercolini con respecto a la presidenta, dijo que no estaban dados los parámetros para que quede detenida, y correctamente me parece hizo un análisis. Seguramente los jueces de Jujuy habrán considerado que si no permanecía detenida podía obstruir la investigación, teniendo en cuenta, seguramente por lo que he leído, teniendo en cuenta que se había armado una especie de estado paralelo en Jujuy. Claro, lo que y pasa eso es que ahí, una sospecha Estamos en el límite. Eso no es culpa de Milagros Sala, Estamos en el límite. era la que había social. construido eso. Insisto, es una decisión judicial. Nosotros respetamos las decisiones judiciales. Es lo que yo Lo leí. que pasa es que ahí dijo hay el que juez en ver su fallo. también cuánto hay del odio anterior.
es una palabra espantosa, pero lo estaban utilizando hasta Joaquín Morales Solá hace 2 domingos atrás. Decía, hablaba del odio que Gerardo Morales le tenía a Milagro Sala y por eso la metió en cana, ni bien asumió como gobernador. Daniel, En política no tiene que, en política esta cosa es el odio, hay que desterrarlo. Acá hay que debatir ideas, posiciones, y después digamos que la gente decide cuando él vota. Pero hay que realmente el odio como para la actuación hay que desterrarlo de la Argentina. Lamentablemente durante mucho tiempo se insistió con la lógica amigo-enemigo en hacer política, y yo creo que es uno de los grandes cambios que nos pidió la gente el año pasado, y esperemos que podamos trabajar para eso. Bueno, Lo que no creo que haya ninguna duda es que, digamos, me parece importante remarcarlo porque si no en Argentina muchas cosas se pierden. Hay un conjunto de instancias internacionales enormemente prestigiosas y enormemente respetadas que están señalando muy claramente esta temática, digamos, no es simplemente parte de nuestra discusión política, uno puede decir este es más de un gobierno, este es más de un partido, este es más del otro. Acá estamos hablando, reitero, el primer ministro de Canadá, ¿quién va a acusarlo de ser peronista o algo similar? ONU, vino OEA, Amnesty Internacional. Human Rights Watch. Está bien. Bueno, las más importantes organizaciones en derechos humanos a escala global, digamos. Exactamente. Sí, recordemos que para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúe, hay que agotar primero todas las instancias judiciales y en ese caso actuar. En ese caso seguramente intervenirá la Corte, que es el órgano interamericano de derechos humanos, que es la última instancia luego de las instancias nacionales para el tema de justicia. En marzo de este año, José Urtubey, que está esta noche aquí, en este programa dijo, el gobierno erró el diagnóstico sobre la economía. Con la salida de Prat-Gay, ¿le están dando un poco la razón? ¿No funcionaba? Sin lugar a dudas, a mí no me sorprendió. Para mí era la crónica de una salida anunciada, porque es una mala gestión la que desempeñó como ministro de Economía, como principal responsable de la economía en la Argentina, y lo digo porque no nos olvidemos que cuando hace la devaluación, gran parte de la economía estaba funcionando a 9, y él sostuvo que estaba toda la economía a 15, es quien acuña las frases como la recuperación del segundo semestre, los brotes verdes en el mes de septiembre. Y había una falta de criterio, obviamente, dentro de lo que es el equipo económico. A la última instancia, creería yo, que fue el debate del proyecto de ley de ganancias, donde obviamente el gobierno ya venía con una división interna sobre cuál debían ser las consideraciones. Por eso a mí me parece que se termina un 2016 con una salida de un ministro absolutamente anunciada, porque no tenía sentido mantener lo que había sido un error de diagnóstico económico. Y pensando ya en las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, yo creo que el faltante es empezar a ver un modelo de desarrollo industrial, un modelo de desarrollo pensando en que... ¿Y le está faltando al gobierno eso? Por supuesto, que se fortalezca una oferta productiva, no que se siga trabajando en una lógica de ir contra el mercado doméstico. ¿Y Duhovne lo corporiza eso? Bueno, por eso yo, la expectativa que tengo es esto. Es un funcionario que todavía no asumió. Pues se sabe lo que piensa. Me parece que acá, y ahí quiero ser muy puntual, quien maneja la economía es el presidente Mauricio Macri. Mi expectativa es que haya un cambio de rumbo pensando un poquito más en el desarrollo y no tanto en el ajuste, y quienes son funcionarios ejecuten eso. Claro. Esta es la consideración más allá de las personas. Arnaldo Bocco, ¿vos qué estimás? ¿Que era un problema de Prat-Gay o es un problema de concepción del gobierno de una determinada política económica? Mi opinión es que todo el gobierno tiene una mirada sobre el largo plazo y sobre el cambio estructural de la economía que va en dirección que ahora creo que se va a profundizar. ¿Crees que se viene el ajustazo? Creo que José va a tener mucho trabajo en la UIA y donde esté, porque creo que el gobierno prescinde de los sectores productivos, salvo de los sectores agroexportadores. A propósito, después voy a opinar sobre lo de Canadá, porque lo conozco bien en detalle. Este y otro caso anterior que hubo en la Argentina. Digamos, yo creo que los dos funcionarios que vienen, que para mí tienen jerarquía de secretarios, no de ministros, tienen tareas. Probablemente los medios lo han ubicado a Duhovne en una posición más protagónica como reemplazo, pero la función es doble. Uno va a ajustar, el ajuste hoy se hizo sobre el sector privado en la Argentina, incluyendo incluso a los trabajadores, incluyendo a los consumidores. El ajuste público el gobierno no lo hizo, lo va a hacer ahora. ¿Y quién va a ser el ajustador? Y el ajustador va a ser Duhovne, o el presidente, dependiendo, digamos. Y yo creo que Caputo va a ser el proveedor de los recursos internacionales en la medida que el mercado internacional mire que el largo plazo argentino tiene sustentabilidad de pago. Yo hoy veo una situación muy compleja en ese terreno, porque la Argentina tiene un proceso, de sobreendeudamiento
y de fuga de capitales. Pero Duhovne este año hace 10 días atrás escribió en La Nación que había que requerir al Fondo Monetario Internacional un programa de 26.000 sería un millones de dólares. retroceso gigantesco hacer eso, porque el fondo va a poner condiciones que este gobierno no pasa, empezando por el déficit fiscal, empezando, digamos, siguiendo por el tipo de política que ha seguido con respecto a ciertos puntos, digamos, que el fondo le va a pedir. Yo creo que si atacaran por ese costado, digamos, la situación tensa que vivimos en la Argentina se va a multiplicar. Es complejo, digamos. Y los inversores están planteando al gobierno, los inversores de portafolio, los inversores financieros, que solo van a comprar deuda de aquellos, digamos, emisores consuetudinarios, no los nuevos emisores. Por eso hay gobernadores que han venido de Nueva York con las manos vacías, porque no le van a financiar a la Argentina un proceso sin sustentabilidad. José, ¿qué quería aclarar? No, hablando de la deuda, el otro día compartíamos con Arnaldo el lanzamiento de un observatorio de la deuda pública. Yo creo que también hay que tener en consideración el mundo. El mundo hoy muestra, y con la reciente elección de Trump, en donde seguramente el dólar va a estar más caro y el endeudamiento en dólares va a ser más complejo de pagarlo. Por eso tenemos que ir a buscar cómo vamos a generar recursos. Vos mostrabas recién en la pantalla lo que habíamos hablado hace varios meses en este programa, aquí vamos a tener una caída de un 5% de la actividad económica en términos industriales. Y a esto, si seguimos hablando de cómo vamos a seguir asignando recursos sin saber cómo lo vamos a generar, creo que estamos frente a una tormenta perfecta. Por eso yo digo, tenemos que hacer un seguimiento de la deuda, el uso de lo que se está haciendo con esa plata, saber que el dólar va a ser más caro y, por supuesto, tener un plan de desarrollo, porque si no vamos a seguir, y las tasas más altas, por supuesto, y vamos a seguir, si no, en un problema cíclico. Anoche Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, en este programa estuvo totalmente en desacuerdo con la propuesta de Duhovne de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Dijo, esperemos no precisarlo, lo descartó de plano, dijo que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para evitar esa alternativa. Claro, Duhovne saca a relucir esta alternativa justamente ante la evidencia de que el panorama internacional para seguir endeudándose al ritmo al que se endeudó el gobierno durante 2016 es muy difícil. El año que viene las condiciones no van a ser como las de este año. Es más caro porque se prevé que Estados Unidos gaste más y se endeude más y suba la tasa de interés internacional, y además es más caro porque le cobran a Argentina más caro porque Argentina tiene más déficit fiscal que antes. Ahora la pregunta es, en ese escenario, ir al fondo ¿nos lleva a un plácido escenario de paz cambiaria o a lo que dice Arnaldo Bosco? Ojo, porque lo que apuntaba Urtubey de que el dólar se está revaluando, las dos últimas veces que el dólar se revaluó al ritmo que se está revaluando ahora fueron en 1987 y en 2001. Sí, y la implicancia que tiene eso sobre las materias primas, es decir, los commodities. Finalmente, no vamos a estar acostumbrados a ver el precio de las commodities como lo supimos ver en estos últimos años. Se fortalece el dólar, cae todo lo que está en el Pero también hay un problema de flujo. Hay un problema de flujo. Solo dos o tres datos. Este año terminamos, yo dirijo el Observatorio de la Deuda de la UMED, la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, y lo que nos da los números, que los terminamos hoy, es que la fuga de capitales fue alrededor de 17.000 millones de dólares pura. 17.000 millones de dólares. Pura, la fuga pura. Si a eso le sumamos la salida por turismo, tenemos aproximadamente, estamos en el orden de 28.000 millones. La mitad de lo que se endeudaron este año. Y con intereses 39, habiendo subido las reservas después de haber tomado deuda por 54.000 millones, solo en 10.000 millones. Entonces, el fondo, o los inversores, o quien sea, quien busque la sustentabilidad macroeconómica, aún quienes no compartimos algunas ideas que el gobierno siga adelante, tenemos que mirar que la sustentabilidad de este modelo es muy frágil, porque en realidad depende del endeudamiento externo, no tiene posibilidad de hoy, digamos, de un generoso aporte internacional sin que le pida más condicionamientos, y va a tener que hacer un ajuste muy duro. A ver, Daniel. Sí, dos o tres cosas. Primero, cuando arrancamos el año se hablaba de que este gobierno iba a ajustar el sector público, iba a echar empleados públicos. Hoy echó solamente los que había nombrado el gobierno anterior en los últimos meses, nada más. Y después, estamos en proceso de incorporar a planta, déjame hablar a mí. Incorporamos a planta permanente, estamos en proceso de incorporar a planta permanente un montón de gente que estaba contratada por los contratos basura durante mucho tiempo por el gobierno anterior. Entonces me parece que
hay que tener cuidado cuando se habla de que este gobierno va a hacer el gran ajuste, porque se anunció lo mismo a principio de año, el sector público no se hizo. Incluso ahora nos critican de que tenemos un déficit en el sector público cuando hemos volcado a la economía, sobre todo en los sectores más vulnerables, un montón de recursos vinculados con, por ejemplo, mejorar el impuesto a las ganancias que durante mucho tiempo estuvo sin modificar por el gobierno anterior. Hemos sacado una ley para devolución del IVA a los productos de la canasta básica. Hemos permitido que la gente pueda cobrar un plan social provincial y uno nacional. Daniel, hemos tomado un montón de medidas. Ha puesto el acento hemos en los tomado un sectores más montón de medidas, hemos desposeídos. volcado un montón de recursos hacia los sectores más vulnerables. Eso ha originado en parte del déficit fiscal, digamos, que tenemos hoy, que muchos de los ortodoxos nos critican. Por lo tanto, de alguna manera me parece que hay que cuidar cuando se hablan de vuelta, empezamos a meter mensajes del ajuste, volvemos al FMI, cuando en realidad lo escuchamos ayer al ministro del Interior diciendo justamente lo contrario. Por lo tanto, hay que esperar, por supuesto que nuestro gran desafío, y creo que la salida del ministro Paraday obedece a esto, el gran desafío para el año 2017 es la economía, lograr el crecimiento, es romper, déjame terminar un segundo la idea, había un plan romper la caída del producto bruto, la caída de la actividad industrial no viene de ahora, es una tendencia de los últimos 3 o 4 años. Los últimos 4 que hubo amesetamiento o caída, pero en este año cayó 5. Bueno, hay que romper esa tendencia. El gobierno anterior fracasó los últimos años de hacerlo, nosotros este año no lo logramos, el año que viene creo que vamos a lograrlo. Había en puertas la discusión de un plan de desarrollo para la Argentina, que iba a tener determinados pivotes y en donde en particular creo que tiene que tener la industria un gran protagonismo. Eso hoy no se está discutiendo en la Argentina. Hoy en la Argentina terminamos discutiendo cómo vamos a seguir endeudándonos, cómo vamos a empezar a redistribuir. ¿Cuándo se discutió eso? Cuando el gobierno anterior tuvo 2 años y no lo hicimos. No. Las mesas de producción y trabajo, te voy a recordar algo, las mesas de producción y trabajo que se truncaron finalmente porque no se continuaron. Hay que tener sostenibilidad en los temas. Y en este caso yo creo que es importante tener un modelo de desarrollo, porque si no vamos a seguir discutiendo en eso coincidimos. Sin recursos. Coincidimos absolutamente. Yo creo que en primer lugar hay que reconocer que cuando un ministro se va es porque las cosas no andan bien. Si la economía andaría bien, no se pidió al ministro, digamos, eso se intenta tapar mucho con esta cuestión, discutiendo el ego personal, las cuestiones personales, esa es la primera cuestión. La economía no anda bien, el ministro se va por eso. En segundo lugar, ¿es responsabilidad del ministro? No solo. Este nivel de desagregación del Ministerio de Economía, que no empezó hoy, empezó hace mucho antes. El Ministerio de Economía que tenía Labaña con Néstor Kirchner, o el Ministerio que tenía Lustó con Cristina Fernández de Kirchner, sería más o menos 5 ministerios de lo que hay hoy. O sea, esas decisiones están tomando el presidente. El problema no es el ministro Paraday, el problema no son sus sucesores, sino el rumbo general de políticas económicas que han fracasado en la historia de Argentina, que están fracasando en el mundo y que hoy cada vez son más complicadas y están generando... ¿Usted cree que el gobierno va, como quiere Duhovne, volver al fondo a pedir asistencia financiera? No, ¿Sería una equivocación? Sería una equivocación muy clara, obviamente coincido con lo que se planteaba antes, son las restricciones que están llevando esto, pero para mí lo central es que el gobierno entienda que por este rumbo el destino va a ser lo que estamos viendo, o cuestiones peores. Es totalmente de acuerdo que es muy importante cambiar un rumbo que siempre fue complicado en la historia de Argentina, siempre provocó lo que está provocando ahora, pero que hoy en el mundo ni siquiera está en sintonía con los tiempos. En los 90 estas políticas eran bienvenidas por el mundo, hoy estamos viendo que el mundo está yendo para otro lado, está cuidando el empleo, cuidando el trabajo, cuidando la producción. Si nosotros seguimos empecinados por acá, no nos va a ir demasiado bien y nadie quiere eso. Está muy interesante el debate. En un minuto seguimos, pausa y volvemos.